Ujú. Hola, buenos días. Damos comienzo a la segunda sesión del Congreso Pensar el Feminismo, una mirada global. En primer lugar, quiero agradecer las muestras de apoyo que hemos recibido de las asistentes y bueno, esto nos anima a seguir debatiendo y en este trabajo que es simplemente poner un foro abierto para que las intelectuales, las filósofas, las activistas, las feministas en suma, nos pongamos todas juntas a pensar sobre cuál es el reto que se nos ofrece para el feminismo de ahora, el feminismo de la cuarta ola, el feminismo ya entrado en el siglo XXI, cómo podemos afrontar esos desafíos y sobre todo qué teoría feminista necesitamos. Hoy tenemos con nosotros a una ponente, bueno, todas lo son, pero especialmente nos hace ilusión que esté con nosotras Sheila Jeffreys, que... Hello, Sheila. Hello, everyone. It's wonderful to be able to be with you today, sisters. Sheila nos ha dicho que es maravilloso estar con nosotras esta mañana, nos ha llamado hermanas. Muchas gracias, Sheila. Pues ahora vamos a comenzar con la sesión, la conferencia de Sheila, que como veis está con nosotros, se titula Derechos sexuales de los hombres versus derechos de las mujeres basados en el sexo. La ponencia va a ser presentada por Amparo Domingo, que es la representante en España de Women's Human Rights Campaign. Ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia y se dedica profesionalmente a la internacionalización de las empresas. Con respecto a Women's Human Rights Campaign, hay que decir que es una organización feminista internacional con sede en Reino Unido que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basadas en el sexo. Dado que la conferencia de Sheila requiere traducción, lo que hemos hecho es grabarla. Por lo tanto, aunque Sheila está con nosotras y después en el coloquio responderá a vuestras preguntas, en este momento lo que vamos es a colgar el vídeo que tenemos preparado ya con los subtítulos incrustados. Pues sin más, Amparo, es un placer que estés con nosotras, además por la amistad que te une con Sheila y todas las gestiones que ha realizado. Y, en fin, te dejamos con la presentación. Pues muchísimas gracias, Rosa María. Yo primero quería empezar agradeciendo a la Asociación Clásicas y Modernas esta excelente iniciativa. Es este congreso feminista tan necesario en unos momentos en los que parecería que existe una confusión o polémica respecto de qué es feminismo o incluso de la propia definición de mujer, una discusión que es totalmente artificial. Quiero también agradecer que se me haya dado la oportunidad, es para mí un honor, de presentar en este congreso internacional a la doctora Sheila Jeffreys, pensadora feminista británica de influencia mundial, no solo por ser una académica de referencia en el estudio de la importancia política de la sexualidad en las relaciones entre los sexos, sino por ser además una activista incansable durante 5 décadas por los derechos de las mujeres y de las niñas, como nos ha contado en su último libro, Trigger Warning, publicado el año pasado, en 2020, que podría traducirse como aviso de contenido polémico. La doctora Jeffreys es profesora emérita de la Universidad de Melbourne, Australia, donde impartió política feminista en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas durante 25 años, centrando su actividad académica en las áreas de política sexual, política internacional de género y política de lesbianas y gays, además de publicar más de una decena de libros dedicados a abordar principalmente la historia y la política de la sexualidad, la industria global del sexo, el feminismo lesbiano, prácticas de belleza dañinas, derechos de las mujeres en el contexto de la religión y la política del transgenerismo. Sheila Jeffreys es también un referente internacional del feminismo radical lesbiano y del lesbianismo político, ya que se declaró lesbiana en 1977 como reivindicación política, abandonando la relación heterosexual que tenía y con ella dejando de forma definitiva las relaciones sexoafectivas con hombres. Esta idea del lesbianismo político surge de las reflexiones de las feministas radicales de los años 70, para quienes la heterosexualidad es una institución política y no una consecuencia directa de la biología o de las preferencias individuales. 2 de sus libros versan precisamente sobre el lesbianismo. La herejía lesbiana, de 1993, traducido al español por Cátedra en el 96,
y The Lesbian Revolution de 2018, libro que no está traducido en nuestro idioma. Para la doctora Jeffreys, la heterosexualidad es un sistema de castas y los estereotipos de género una parte fundamental de este sistema jerárquico. Ella nos dice: prefiero describir la masculinidad como un comportamiento de dominación masculina y la feminidad como un comportamiento de subordinación femenina. En sus propias palabras, a medida que se documenta el impacto de la violencia sexual masculina en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, queda claro que el control sexual de los hombres es de enorme importancia para mantener la subordinación de las mujeres. También nos dice: es evidente que debemos considerar el ámbito de la sexualidad no como una simple esfera de realización personal, sino como un campo de batalla, una zona de lucha y de relaciones de poder entre los sexos. Este estudio de las relaciones de poder entre los sexos dirige su análisis sobre la explotación sexual de las mujeres, que recoge en su libro The Industrial Vagina, publicado en inglés en 2008 y en castellano por la editorial Paidós en 2011 como La industria de la vagina. Pero también este enfoque es el motor de su análisis sobre el concepto de la belleza femenina en su libro Beauty and Misogyny, que se traduciría como Belleza y misoginia, aunque no está traducido este libro al español, cuyo subtítulo, Prácticas culturales nocivas en Occidente, anuncia su enfoque de comparar ciertas prácticas de belleza femenina occidentales con otras costumbres de otras culturas que sí han sido consideradas por organizaciones internacionales como la ONU, que atentan contra la dignidad y libertad de las mujeres. Un ejemplo de estas prácticas nocivas serían los zapatos de tacón alto, que producen problemas de salud en pies y espalda a las mujeres, o un ejemplo más extremo, por ejemplo, la labiaplastia, la cirugía para alterar la forma de los labios vulvares que se ha puesto de moda en los últimos años entre las mujeres jóvenes por influencia de la pornografía y que para Jeffreys guarda ciertas similitudes con la mutilación genital femenina, aunque, como apunta en su libro, estas prácticas no se perciben como claramente nocivas y como prueba de una cultura reaccionaria. Ello parece ser porque se supone que se realizan en pleno uso de una supuesta libertad personal sin tener en cuenta la presión de la sociedad sobre las mujeres por alcanzar un ideal de belleza que en realidad significa resultar atractiva sexualmente para la casta masculina dominante. Estas ideas de la doctora Jeffreys sobre la belleza y subordinación femenina han tenido una gran influencia en muchas feministas alrededor del mundo. Siendo un ejemplo muy claro, la reciente revolución feminista en un país tan tradicional como Corea del Sur, ayudando a cimentar el movimiento Quítate el corsé contra la tiranía de las expectativas de la feminidad sobre las mujeres. La doctora Jeffreys cuenta con un selecto club de fans entre las feministas radicales coreanas. Otro de los temas revisados por la doctora Jeffreys en sus libros es la política del transgenerismo, abordada tanto en su libro Unpacking Queer Politics de 2003, un libro que no está traducido al castellano y cuyo título vendría a ser Desentrañando la política queer, como su más conocido Gender Hurts, El género daña, publicado en español hace solo un mes por Labris Editorial. Por coherencia con su consideración de las nociones de masculinidad y feminidad como parte fundamental del sistema jerárquico entre los sexos, la doctora Jeffreys no comparte la idea de que el género sea innato o desconectado de los cuerpos sexuados como propone el transgenerismo. Por el contrario, Sheila Jeffreys defiende a ultranza la definición de mujer en base al sexo y por ello es una de las fundadoras de Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres, organización feminista de ámbito global a la que tengo el orgullo de pertenecer, que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos Humanos de las Mujeres basados en el sexo, un instrumento jurídico que recuerda a los estados que no pueden ignorar los derechos que ya tenemos protegidos por los tratados internacionales aprobados. Así que casi 50 años después de iniciar su activismo feminista en 1973 en el movimiento de liberación de las mujeres en Leeds, Sheila Jeffreys sigue constante y disciplinada en primera línea de la defensa de nuestros derechos e investigando sobre la influencia política de la sexualidad, sobre la que versa la interesantísima ponencia que vamos a ver a continuación, titulada Derechos sexuales de los hombres versus derechos de las mujeres basados en el sexo. Con todas ustedes, Sheila Jeffreys. Hello, everybody. I will talk today about the international movements that men have developed to promote their sexual rights, in direct opposition to the rights of women and children, and how feminists can respond to them. The so-called sexual revolution of the 1960s and 70s unleashed a men's liberation movement, which required that women and girls service men's sexual needs.
From it grew the modern sex industry in the form of pornography and the toleration or legalization of all forms of prostitution. What were once called the sexual perversions were also released and seen as an important aspect of men's liberation, particularly paedophilia, sadomasochism, and transvestism. Their practitioners were relabeled erotic or sexual minorities, and they set about campaigning for their rights, which contradict the rights of women and children to be free from violence and coercion, to have privacy and dignity, and to the integrity of their bodies. Much of what I will cover is disturbing to read and hear about, but I will explain why we need to know and why we need to combat it. When I talk about men's sexual rights, I do not mean any rights that exist in United Nations documents. Sexual rights are not part of any conventions. When sexual rights are a part of right speech, they generally refer to women's rights and are commonly understood to be part of reproductive rights, where they're seen as an aspect of health, and tend to refer to women's rights to the integrity of their bodies and to be protected from rape and sexual violence, unwanted childbearing and child marriage. Women's sexual and reproductive rights are about surviving in a violent male sexual culture. There is no recognition of a separate category of men's sexual rights because men are not a constituency in need of rights protection as a separate group. However, men's sexual rights are so fundamental to male domination that they do not require to be explicitly stated. They are asserted by the sexologists, the science of sex, by sex therapists, by governments that promote men's access to women and girls in prostitution and pornography. The whole understanding of what sex is under male domination is based upon the male sex right. Although there is no official recognition of men's sexual rights, there is a recognition so axiomatic, so generally accepted, that it requires no mention, that men do have the right to use women and children for sexual pleasure and to treat them just as objects for their satisfaction. This is clear from the way that governments and legal systems the world over have traditionally protected and promoted men's rights to use women and girls in the sex industry. This is beginning to change, with a few countries now accepting that prostitution is a violation of women's human rights and enacting laws that penalise the male buyers in order to undermine the industry. But in the vast majority of countries, strip clubs, brothels, escort agencies, street prostitution, online prostitution, webcam prostitution, and pornography thrive and are protected or tolerated by the state. The justification for this is the idea that men do have what the feminist political theorist Carol Pateman calls the male sex right. To satisfy men sexually, male states or pimp states tolerate or legalize prostitution in which women are abused in the streets or in hotel rooms or trafficked to the homes of abusers, are warehoused in strip clubs and brothels in which they also often sleep and spend their whole time. Pimp states say that it is impossible, but really they think undesirable, to restrict the distribution of pornography. The pornography industry provides radicalization materials for sexual terrorists, such as the 15-year-old boy in Croydon in London, who is on trial right now for attacking 6 schoolgirls on different occasions as they walked to school. He stabbed them and sexually assaulted them. If this was the kind of terrorism that states care about, i.e. terrorism that could harm men, there would be a search for the radicalization materials that encouraged this boy child to behave in this way. But there is no such search. Presently, in the UK, there is huge concern about the revelation through a website called Everyone is Welcome that there is a crisis of sexual harassment and abuse of girls and women teachers in schools. Nonetheless, pimp states do not seek to prohibit pornography in the way in which they seek to eliminate other forms of terrorist radicalization online. Pimp states have contracts with their male citizens that they will not restrict the male sex right. The servicing of the male sex right by pimp states is manifest too in the fact that they pay so little attention to protecting women from its exercise.
Men exercise their sex right in the persecution of women and girls in public space in myriad ways which harm or destroy lives. The male sex right is expressed in the sexual harassment and rape that create a sexualized environment which women have to navigate with extreme care at work, at home, in the street, on transport, in places of entertainment. This constant sexual pressure which women are under is seen as natural, simply how men are, and women must accept it. Presently in the UK, feminists are arguing that so few reports of rape lead to prosecution that rape has been effectively decriminalised. In March 2020, the percentage of reported rapes that led to a prosecution was 1.4. The expression of male sexuality sets up siege conditions for women and girls. They have to manage their roots out of home, the way they exist in a school or workplace, in order to avoid sexual assault or exploitation. The best example of this is the spy cam emergency in Korea. In Korea, men and boys armed with excellent technology are using spy cams and mobile phones to lay siege to women. Men use mobile phones and spy cams to photograph up women's clothing as they walk along the street and through and over toilet walls which are pockmarked with holes to enable the men access. The film is streamed straight onto the internet. Criminal gangs stake out toilets and love hotels to film women in states of undress or in sexual activity, and they make a lot of money from streaming this. So serious is the situation that specialist firms have been set up which are paid to sweep premises, such as conference centres, to get rid of the spy cams until the perpetrators can re-establish them. The perpetrators explain that their excitement comes from stealing the photos of the women without their knowledge. The effect is that women are continually observed and have to constantly strive to avoid being observed, and using the toilets is dangerous. The spy cam situation demonstrates the extent to which every advance in technology can be and is used to advance men's sexual violation of women and the destruction of our freedom. The sexual regime under which women and girls now live was created as a result of the so-called sexual revolution of the 1960s and 1970s. I have argued in my books, particularly Anti-Climax in 1990, that this was a men's revolution dedicated to men's sexual liberation. Men's sexual liberation at this time led to the elimination of any controls or obstacles to the expression of men's sexual freedom. Its immediate effect was to normalize prostitution and pornography and ignite a number of men's sexual rights movements dedicated to their particular interests. Pornography was normalized in court cases which asserted the rights of men to write, make, and use pornography in the 1960s, and the industry grew from there. This led to men's demands for wider and easier access to women and girls, and to the development of new and more specialized forms of male sexuality which demanded expression. Not all the products of the sexual revolution were bad. A campaign took place to decriminalize and destigmatize homosexuality, which led to law change and the removal of homosexuality as a mental illness from the US Bible of Psychiatry, the Diagnostic and Statistical Manual, in 1973. Unfortunately, the movement for lesbian and gay rights was seized upon as a template for the other men's sexual rights movements, such as the movement to decriminalize child sexual abuse, more usually called paedophilia. Scholars wrote about how the paedophile rights movement was just like the gay rights movement, but of course it is quite different. Lesbians and gay men do not seek to act out their sexual interests on and in the bodies of unwilling others, but to form egalitarian relationships. The paedophile liberation movement was followed by a movement to promote sadomasochism, or BDSM, and then transvestism. In all cases, the movements for these men's sexual rights piggybacked onto the lesbian and gay rights movement. In the case of transvestism, this has been particularly the case, with the invention of the acronym LGBT,
which suggests that there is some association instead of a complete contradiction between transvestism and lesbian and gay rights. This confusion is deliberate, of course. By the 1990s, the sex industry had become very profitable, and the pornography industry was empowered by the internet. In this context, sexual freedom lobby groups emerged, which were very clearly about extending men's sexual rights. In the US and the UK, lobby groups, namely the National Coalition for Sexual Freedom, founded in 1997, and the Sexual Freedom Coalition, founded in 1996, worked to make men's sexual rights more extensive and to ensure that women give sexual access more smoothly. They seek to liberalize legislation on prostitution and pornography and widen public and legal acceptance of what are no longer called perversions, because that is seen as too negative, but paraphilias, such as sadomasochism. They function as sex industry lobby groups and operate in a sea of similar organizations which represent various niche areas in which men seek greater sexual freedom. The sexual revolution provided a platform for the liberation of the perversions or paraphilias. The way in which this took place is forecast in a controversial but well-known book published in English in 1966. Lars Ullestam's The Erotic Minorities, A Sexual Bill of Rights. It was originally published in Sweden, when Sweden and the other Scandinavian countries such as Denmark were seen in the counterculture of the 1960s as being in the forefront of the sexual revolution. He is credited with inventing the term and concept of sexual minorities. Ullestam presents a manifesto for male sexual interests and turns them into rights demands. He rails against what he calls the old moralists' cruelty, which created laws to prevent exhibitionists, paedophiliacs, and certain kinds of scopophiliacs from ever being able to satisfy their sexual urges. Scopophilia is men's sexual excitement from watching others engaged in sexual activity and covers pornography and voyeurism. He explains that what were once called perversions must be destigmatized because social disapproval of these forms of male sexual behavior made men unhappy. Throughout the ages, the term perversion has been applied to the most divergent phenomena, but generally this poison label has been applied to human needs. Whoever has as his concern the happiness of his fellow men ought therefore to appreciate and encourage perversions. The problem is that the perversions he mentions are specifically male, and it was upon women and children that they would be inflicted. In the late 20th century, many of the perversions that Ullestam promoted started to march out of the medical textbooks and the Bible of American Psychiatry, the Diagnostic and Statistical Manual, or DSM, into public space, demanding social acceptance, and even in the cases of transvestism and paedophilia, or child sexual abuse, formed movements demanding their rights to expression of their proclivities, with significant harm to the rights of women and children. This development was foretold and lauded by Gail Rubin, anthropologist, sadomasochism proponent, and queer theorist. In 1984, she argued in a very significant paper called Thinking Sex, that became a foundational text of queer studies, that a historical moment had arrived in which the sexual perversions were being liberated from the sanctions of the law and the prejudices of religion and medicine. These practices included, she said, fetishism, sadism, masochism, transsexuality, transvestism, exhibitionism, voyeurism, and paedophilia. Notice that she uses the term transvestism, which is now the basis for what is called transgenderism. When she was writing, transvestites were understood to be an erotic minority,
rather than having some kind of female brain in a male body. Rubin explains that in the 1970s, a combination of a gay movement and capitalist enterprise had established a culture and community of homosexuals in America, and suggests that this might be the expected development of those interested in paedophilia, or what she called cross-generational relationships, fetishism, transvestism, and sadomasochism. Sadomasochism was already well established as a favoured practice within gay male culture, with specialist clubs, pornography, and equipment shops. Rubin calls this process the modernization of sex. She states that the modernization of sex organized homosexuals and prostitutes into erotic dissidents and revolutionaries. She said that other groups were trying to emulate the successes of homosexuals, and these were bisexuals, sadomasochists, individuals who prefer cross-generational encounters, transsexuals, and transvestites, who were all forming their own communities and identities. Cross-generational encounters is her euphemism for child sexual abuse. The children, of course, were not clamouring for sexual liberation, only the men who wanted to use them. The perversions, she said, were attempting to acquire social space, small businesses, political resources, and a measure of relief from the penalties for sexual heresy. Most of what she foretold has come to pass. Paedophilia presents a paradigm case of how a sexual perversion can be normalized. A campaign to decriminalize men's sexual use of children emerged from the sexual revolution of the 1960s and the gay liberation movement. By the 1970s, a campaign to reduce or eliminate the age of consent, which prevented men from sexually abusing children, was well underway in many countries, including the US, the UK, the Netherlands, and France. It was led by gay men. The campaign was widely supported by the left, who saw it as progressive. There were many paedophile groups, but the main one in the UK was the Paedophile Information Exchange, called PI for short, which advertised trips to Southeast Asia to use boys to its members. It was affiliated to the National Council for Civil Liberties, which is now Liberty, the main rights organisation in the UK, for several years without any objections. Feminists in the UK and the US fought back. We formed groups to fight the abolition or reduction of the age of consent, and I was in one of these in Leeds in the UK in 1978. We were successful in defeating their aims and showing that paedophilia was violence against children. In the early 1980s, a number of members of PI were prosecuted for sexual acts with children, and the group was disbanded in 1983. The paedophile movement was as acceptable in the late 70s and early 80s as another men's sexual rights movement, the transgender rights movement, is today. Then as now, feminists opposed the men's demands, whilst the left supported them. There are fascinating similarities. There was a lull in the promotion of paedophilia, but by the 1990s it was underway again. The normalization of child sexual abuse was supercharged through the development of the internet, which allowed the creation of support networks and a community of interest, and of an online child pornography industry. The campaign is presently achieving some significant successes in increasing social tolerance. Though not generally successful in achieving law change, paedophile activists have achieved a change in nomenclature to minority-attracted persons and established a category, now fully recognized in the field of criminology, of good paedophiles. The good paedophiles are defined as non-contact paedophiles, i.e. they fantasize about sex with children and may even buy child sex dolls to engage with, but do not, supposedly, use real-life children. They represent themselves as having a sexual orientation like homosexuals, argue that they are born paedophiles and cannot help themselves,
and demand sympathy as an oppressed sexual minority. These good paedophiles have support groups on the internet where they can meet and discuss their experience. There are no women in them. The next sexual perversion or paraphilia around which a sexual liberation movement was formed was sadomasochism. The predilection for sexual practice in which one person inflicts physical or psychological violence on another was, before the sexual revolution, routinely regarded in the Diagnostic and Statistical Manual as a paraphilia, i.e. a form of sexual deviation. From the 1970s onwards, a campaign led by gay men and originating in San Francisco sought to normalize sexual violence under the name of sadomasochism. It is now generally included under the umbrella term BDSM, bondage, discipline, and sadomasochism, or simply kink. The campaign took a similar form to those carried out on behalf of other paraphilias such as transvestism and paedophilia. The proponents, who were mostly male, sought to promote and normalize their practice through support groups, conventions, fairs, and public display. They sought, as a most important facet of their campaign, to change the psychiatric diagnosis of their practice so that it was seen as an ordinary form of sex rather than connected in any way with mental illness. This they achieved. They moved on to campaigning to change the law so that their practice could not be seen as criminal and to prevent discrimination over matters such as child custody. In this latter respect, they have not yet been entirely successful. The normalization of sadomasochism has a very harmful impact on women's health, safety, and rights because, in heterosexual relationships, the victims of the practice are overwhelmingly women, and they experience violence and control. It affects women's legal rights to be free from sexual violence because the campaign to change the law to recognize the possibility of consent to considerable harm threatens women's rights to the law's protection. Men can and do claim that women consent to abuse. It is also important because the normalization of sexual violence has had very considerable effects upon women's experience of sex, as the practices of anal sex, strangulation, and many other painful and violent practices have become common elements of everyday sex. The most lethal practice that has been normalized is strangulation, which is called in BDSM by the euphemism breath play. Breath play can include asphyxiation or suffocation, using a hood or other object, as well as choking or strangulation. The acceptance of the activity as just an adventurous form of sex is demonstrated by the ubiquity of articles on how to do it in women's magazines. An article in Women's Health in 2016 about the practice explains that the inclusion of less dangerous forms of BDSM might lose their appeal, so the players can ratchet up their repertoire with choking. It says, if blindfolds and role play have veered into vanilla territory for you and your partner, there are still plenty of sex moves that are considered extra freaky, like choking. Sure, it sounds intense, but experimenting with breath control or scarfing, using a scarf to constrict breathing, can be an exhilarating experience for some people. The article titled, "Choking as a Sex Move, Is It For You?" says that many readers love it. The article quotes a sex therapist explaining why this practice is exciting for women. She says, having a man's hands around your neck plays into the fantasy of being taken, also known as ravishment. You feel you have an erotic power over him and your dopamine receptors are firing on all cylinders. In fact, of course, a woman who is being strangled has very little power indeed. When fatalities occur, as they increasingly do in this practice, the sex game gone wrong defense is utilized. It is the method used to kill in 29% of the cases in the UK in which women are killed by men. This is a description of the effects of non-fatal strangulation.
It is very painful, and the inability to breathe is intensely frightening. Loss of consciousness can occur in 10 to 15 seconds, and lack of oxygen to the brain can result in mild brain damage. Numerous longer-term effects include fractured trachea, larynx, internal bleeding, dizziness, nausea, tinnitus, ear bleeding, neurological injuries such as facial and eyelid droop, loss of memory, and even stroke several months later due to blood clots. The practices of sadomasochism that men carry out upon women are harmful and potentially lethal. There are many other male practices which have been placed under the umbrella of kink, which do not have such a devastating impact, but which still require the use of women as sexual servants in ways which are arduous, humiliating, and disgusting. Nappy fetishism, or adult baby syndrome, is one of these. The scope of the acronym BDSM has experienced continuous expansion so that it now covers a wide range of men's fetishistic behavior. What the practices have in common is a connection with the eroticizing of power hierarchy. One practice which clearly has a negative impact upon women and provides a good example of how new men's paraphilias are being both created and normalized in the present does not yet have a fixed name, either in the medical or hobbyist literature. It is called variously nappy fetishism, adult baby syndrome, age identity disorder, infantilism, and more, and involves adult men choosing to wear nappies and or engage in what they see as the behavior of babies and small children. This can range from making baby talk, to demanding that women change their soiled nappies and wash their bottoms, to wearing special adult baby clothes. They may choose to do this occasionally or all the time that they are at home, or wear nappies under their regular clothes in public. Nappy fetishism resembles other forms of men's fetishism in not being a private practice. It is mostly carried out in homes or workplaces where women and children are forced to observe or take part. Some practitioners demand that their wives service their fetish by enabling them to be babies on a permanent basis, and some demand that special nurseries are created in their homes in which their wives can attend to them. The effect upon women and children can be very harmful. These men, like other fetishists, enlist and act out upon an unwilling female audience. There have been cases of nappy fetishists sexually harassing women by demanding that the women university lecturers or social workers or even airline staff change their soiled nappies. They sexually harass women therapists by pretending to require help with a fetish that they are in fact very happy with, in order to parade it before a woman's eyes. Wives are required to treat their husbands as babies and use their baby names, usually female, because nappy fetishism usually manifests in tandem with transvestism. The men pretend to be female babies, use female names, and use pink bibs. In this way, two forms of powerlessness are put together for extra excitement. Another very harmful form of fetishism is feederism, in which men get sexual excitement from feeding their female partners until they are obese and can barely move, thus endangering their lives. Another is dronification, in which mostly men, and mostly transvestites, cover their bodies in latex and wear gas masks to play at being mechanical obedient servants, with no human personality. There are many businesses online which sell equipment for this. Another form of fetishism, called apotemnophilia, consists of mainly men who want to become disabled by having their backs broken or limbs amputated. This paraphilia, too, has strong connections to transvestism. Apotemnophilia is associated with another paraphilia, acrotomophilia, which consists of men who are sexually interested in amputees. These men may haunt disability rights conferences to get close to women with amputations, or seek to marry mail-order brides who have amputations. They like to fondle stumps. It is likely that many people will know there is a transgender rights movement, but not know that it is a men's sexual rights movement which fits very well into the men's sexual liberation history that I have outlined above. Many will not know that transgenderism, or what I
or what I will call here transvestism, consists of a paraphilia at all. It is distinguished from the other movements by having developed an extraordinary reach internationally in getting law and policy change, and currently threatening the existence of the word woman itself and any possibility of feminism. It has done all this by pretending to be nothing to do with sex. The transvestites who lead the movement say they are really women. They rely on the fact that there is a deep societal belief in gender, i.e. the sex stereotypes that are imposed on persons as a result of their biological sex. Many people believe that women are somehow naturally interested in wearing makeup and high-heeled shoes. They believe that these things represent an essence of gender which naturally exists in women and could, by some biological mishap, transfer into a man. But this is not so. There is no evidence that a female brain exists. The transvestite or transgender rights movement used exactly the same methods as the other movements of paraphiliacs that I have talked about here. The activists campaigned to get the medical profession to normalize their practice by changing its classification in the DSM. They set up innumerable support groups and businesses online and developed a particular niche in the pornography industry. They campaigned to get the law changed to specifically recognize their rights. They are different from the other movements in the extraordinary success in transforming culture and politics. But they are different in another way from men's other fetish movements. The other paraphilias harm women that the men enlist in their excitements, wives, children, women carers and professionals, but they do not affect all the rights and opportunity of all women and girls. But transvestism does, because the fetish consists of being excited specifically by women's oppression, and therefore demanding that the transvestites be respected in law and policy as if they were women. All the spaces, laws and policies that relate to women are based on women's biological sex and the fact that women are oppressed and need special affirmative anti-discrimination policies and protection against the violence of the oppressors. When sexually motivated men invade the category of women, all that feminists have achieved over decades is overturned. Sex is replaced by gender. Sex stereotypes are protected and promoted in law and policy, and woman is reduced to them. In fact, the great majority of these men are heterosexual men who are sexual masochists and have from a very early age, usually about 11 years old, dressed up in women's underwear and other clothing, usually their sisters or mothers, for sexual excitement. Since women are the subordinate class in male supremacy, adopting what they see as womanliness causes the delicious excitement of being degraded for these men. And this is clear in their pornography and all the training programs, blogs, Facebook pages of these men online. They are fetishists who fetishize women's clothing, body parts, behaviors, and biological functions such as pregnancy and menstruation. A minority of the men who say they have female gender identities are gay, and they are gay men who are not happy being gay and prefer to be seen as heterosexual women. The majority are heterosexual men who prefer to see themselves as lesbians because this is exciting to them, and they try to get their wives to pretend to be lesbians, or they lurk in lesbian dating apps and clubs, trying to pressure lesbians to have sex with them. The vast majority take hormones and may have many surgeries, but they generally keep their penises because losing them would create a problem for sexual excitement. Many keep their beards. There is a great deal of evidence that a great majority of the men claiming to have feminine gender identities are just the transvestites of old, who were sexually motivated by imitating women, not some new variety of person. Some significant sexologists who did not give in to the bullying of trans activists and continue to show from their research and huge experience of dealing with these men, that they have a sexual paraphilia, which they call autogynephilia, love of women in themselves. They explain that the men imitate women in a number of ways. One group of autogynephiles is interested only in wearing what they see as women's clothes. They might only want to wear women's underwear, probably frilly and uncomfortable, under their work suits,
or they may want to walk out in public looking like a porn star. Some of this group will have a past as teenagers when they were snowdroppers, meaning that they stole women's underwear from washing lines to masturbate in or on. Another group likes to engage in what practitioners see as women's activities. Some like to knit, for instance. Others in this group will visit prostituted women and demand to be forced to do the housework, while dressed in a pornographic French maid's costume. These men will not do any housework in their own homes, though, because they see it as degraded women's work. Another group of autogynephiles seeks to emulate women's biology. These men like to pretend to menstruate by using pads and red ink, or by seeking used tampons in the women's toilets and stuffing them up their bottoms. Others wear rubber female body parts, either just a vulva or a whole body suit, in which they will stand in front of a mirror and fondle their rubber breasts, for instance. The most dedicated seek permanent physical alteration by using hormones, and some, a small minority, have amputations of their genitals. And these are the ones who would once have been called transsexuals. Almost without exception, these men seek to censor any suggestion that they are doing these things for sexual reasons, because that might inhibit the sympathy of the public. The best evidence for the sexual motivation of these men is the very considerable amount of pornography that is dedicated to them. Transgender pornography was estimated some years back at 10% of the industry, but is likely to be more today. The pornography takes the form of sissification or bimbofication, i.e., stories and films in which men are forcibly transformed into women. It includes pornography in which men lactate or are pregnant or become little girls or wear nappies. A relatively new form of transvestite pornography is sissy-hypno. Sissy-hypno is a form of hypnosis in which men watch pornography accompanied by a voiceover which encourages them to feel that they actually are the women on the screen. Men in the extremely numerous sissy discussions and ask whether they are now really women or not. They talk of increasingly feeling that they want to transgender. The minority of the men who transgender are gay, and their motivation is self-hatred rather than autogynephilia. The ideology and practice of transgenderism that the activists have acted, including women and children under the mantle of transgenderism, is helpful to the transvestites because it obscures the men's sexual motivations. Women and children are the collateral damage of the transgender rights movement, and they are transgendered for very different reasons. The transgender rights movement has been remarkably successful in its campaigns since the 1990s for the right to the expression of the aspect of the male sex right that is gender identity. Their demands have gradually escalated. International bodies, national legislatures, and many local governments and organizations have been overwhelmed and have capitulated. One reason for this is the huge money and influence that the pharmaceutical companies that profit from putting people off childhood and their drugs for life have been able to deploy. Amazon, for instance, has banned and shadow or partially banned a number of books that are critical of transgenderism. That is likely to be because, since 2019, Amazon has sought to enter the industry of medicine by becoming a major supplier of drugs and equipment to hospitals and clinics. Criticism of the huge market created by transgenderism does not fit with their commercial goals. Billionaire transvestite philanthropists have funded trans activism too. It has meant that many lesbian and gay and human rights non-government organizations have taken up trans rights to get access to funding and have been able to exercise huge influence. Human rights are based upon the dignity of the human person. Women's spaces are created to protect women's dignity and privacy. Transvestites have succeeded in accessing all of these with considerable threats to women's physical safety and well-being. They can, in many countries, now access women's toilets, changing rooms, prisons, shelters.
They have successfully challenged, too, any opportunities or prizes set aside to enable women's equality. They have entered women's sports from college to professional level all the way up to the Olympics. Sports where women and girls have to compete with men cannot be fair, and the men are stealing the women's prizes. They have entered competitions such as women's prizes for writing books and removed opportunities from women. In politics, they have become women's officers and entered shortlists for women candidates. Their entry into all that belongs to women is global and nearly complete. But the expansion of their empire extends much further. They have now achieved considerable success in eliminating language that applies to women as a sex from the areas of medicine, education, and politics and the law, because this makes them feel left out. So pregnant women become pregnant persons, and breastfeeders become chest feeders, which endangers all the work feminists have done to promote women's specific health needs over decades, and has made women invisible in the areas of medicine which specifically concern women. The ability to identify persons by sex has already gone from crime statistics, and the media regularly refers to men who rape and murder women by female pronouns, as if women were really responsible for these crimes. In courtrooms in many jurisdictions, women who've been attacked must now use female pronouns for their attacker, pretending that a man attacked them with her penis. A whole empire of harm to many groups of people has radiated from the transgender rights movement. Wives and female partners are harmed by men who suddenly, after decades of marriage and several children, say they are really women and demand that their wives have lesbian sex with them because they are now lesbians. Terrible grief is being caused to the men's wives, mothers, and children by the men's pursuit of their fetish. There is huge harm to children as the transgendering of children, mostly young lesbians, is being accelerated as a money-making industry around the globe. The children are being given drugs which delay puberty and prevent brain and bone development. They destroy the capacity for sexual pleasure and destroy fertility. There is great harm to lesbians, not only those who are being persuaded that they can really become men through amputations and harmful drugs for life, but to their female partners whose lesbianism is destroyed as they are repositioned as the heterosexual consorts of the men their girlfriends have now supposedly become. There is harm to lesbians too from the men who lurk in lesbian dating apps and pressure lesbians to allow penile penetration lest they be accused of transphobia. Another effect of transvestite activism is the restriction of women's rights to the freedom of expression through intimidation and bullying. This intimidation is a good example of the difference between the transgender rights campaign and other rights movements. It extends to making threats to kill. The UK Transgender Alliance opined in February 2021 that all rights movements have to use violence to achieve their ends, saying, "Every single civil rights movement has resulted in bloodshed. Groups do not just move over and accept. Once the TERFs start being killed, then laws will change." TERF, transgender exclusionary radical feminist, is a term invented by transgender activists to describe feminists who disagree with them. Another example of the threats that the activists are prepared to make was directed at Carmen Calvo, the Deputy Prime Minister of Spain, who was critical of proposed self-identification legislation. On the 19th of February 2021, an effigy of her was hung in a tree in a central square in the town of Santiago de Compostela, which was named after International Women's Day. A message around the neck of the doll made it clear that she was being targeted as a feminist, as did the location. Many other female politicians and prominent women have received harassment and threats for being transphobes. The MP for Canterbury in the UK, Rosie Duffield, was reported as completely terrified by threats against her life after she said on Twitter that only women have a cervix. Her comment was in response to one example of the ways in which women are being removed from public discourse, in this case through the phrase individuals with a cervix, a form of language adopted to appease transgender activists. One of the reasons why men are able to achieve such success with their sexual rights campaigns is that women do not know what is happening.
I do think we need to know, even though that knowledge is disturbing and often disgusting. Knowledge of what is happening means that we can fight back. Feminists have fought the ways in which the exercise of the male sex right harms women and children. We have fought against rape, prostitution, pornography, paedophilia, and sadomasochism with some success. We have a new fight on our hands against the transgender rights movement. In this fight, too, we find ourselves up against men's fury at the idea that we might try to limit their freedoms, particularly their sexual freedom. But we have had considerable success. Many women's organizations have been set up in the past couple of years to fight against men's assertion of their female gender identities in law and the attempt to ban our criticisms as hate speech. I am involved in the Women's Human Rights Campaign, which created a declaration on women's sex-based rights in 2019 to contest men with gender identities from entering the category of women in legislation internationally. It has more than 16,000 signatories from women from 133 countries, and hundreds of activists are involved around the world. Many victories have been won in court cases and policy changes in the UK in particular. We are campaigning now, as some of us did back in the 1970s, against the paedophile liberation movement. We do not have money or paid workers, but we have women's furious energy. We are struggling to get the weight of male sexual oppression off our backs and can seem to be always on the back foot. It would be good to be able to concentrate instead on building women's community and women's culture, creating real alternatives for women and girls, as we did at the time of the women's liberation movement. That time will come again. But first, we have to extirpate the idea that it is reasonable for men to demand recognition of their sexual fantasies and seek to challenge, inhabit and abolish women's rights as human rights. Our ultimate task is to dismantle the sexuality of male domination, which is based on eroticizing male power and women's subordination. We need to create a sexuality of equality. Ya está. Muchísimas gracias, Sheila, por tu conferencia, que creo además que ha puesto el dedo en la llaga en un elemento que me parece importantísimo. Rosa Maria is thanking Sheila for her brilliant talk that has really pinpointed the most important aspect. Cuando se habla, por ejemplo, de pornografía o de prostitución, siempre se pone el foco sobre las mujeres. When we discuss pornography or prostitution, usually the spotlight is on women. Y sin embargo, nunca se pone sobre el hecho de que quienes consumen esa pornografía o incluso el caso de la pedofilia y también, por supuesto, la prostitución son hombres y las prostituidas son mujeres. And usually it's not mentioned that it's men who are consuming or abusing women and children in their use of prostitution and pornography, or even when we're talking about pedophilia. Por eso me parece especialmente brillante el señalar que a partir de la revolución sexual, lo que entendemos por derechos sexuales humanos realmente es una liberación sexual masculina y son derechos sexuales de los hombres. And she thinks it's a brilliant way of explaining that from the sexual liberation on, what we understood as a sexual liberation movement, in fact, it was a liberation for the sexual rights of men. Y por presentarse como derechos humanos en general, es por lo que después se entiende que la pornografía o la prostitución, por ejemplo, son una forma de liberación de las mujeres. And as those rights are framed as human rights, that's how later on it can be said, or they want us to understand that pornography or prostitution is a way of liberating women. Quería también acentuar cómo me parece muy relevante el recuerdo que ha hecho de cómo en la pedofilia hubo un momento en que los intelectuales
apoyaron de alguna forma la pedofilia como forma de liberación. Es el caso de Gabriel Mennev o la novela recientemente traducida El consentimiento de Vanessa Springora. Rosa Maria is mentioning how there was a time, and she says this is very important that you have pointed that out, that there was a time that intellectuals were supporting the movement for pedophilia, as now recently we have seen in the publication of the novel Consent by, la autora era? Vanessa Springora. Vanessa Springora. Y de alguna manera hay unas preguntas ya que tenemos aquí, pero bueno, quería felicitarle por su relación entre los derechos, o sea, poner de manifiesto cómo los derechos sexuales son derechos sexuales de los hombres, no derechos sexuales de la humanidad que impliquen una liberación para las mujeres. No, we will go on now with questions, but Rosa Maria wanted first to congratulate you, Sheila, because of that linking that you've made between those sexual rights for men who are not sexual rights or liberating sexual rights for the whole humanity. Que tenemos también, por ejemplo, el caso de la novela y la película 50 sombras de Grey, donde el sadomasoquismo se vende como una liberación erótica de la mujer. One of the examples is 50 Shades of Grey, the film, the novel and the film, because those sadomasochistic practices are told to be sexually liberating for women. Bueno, y la pregunta un poco mientras damos paso a las siguientes es, ¿podría profundizar más en cómo precisamente los derechos sexuales de los hombres tienen esa difusión tan amplia y consiguen venderse como derechos sexuales de liberación de la humanidad? Before we go to the first question, Rosa Maria would like Sheila to delve a little further into how men are so successful in selling that idea that that their sexual rights are really a liberating movement for everyone's sexual rights. I think that is simply because men totally dominate the parliaments and the law, and of course tech companies. Tech companies are crucially important, and social media platforms in promoting all of this. So men are at all levels and in all of these places, and the development of their sexuality is very important to them. But yes, of course, it is usually done under the guise of women's rights. Sheila nos comenta que esto es posible, que los hombres, este éxito que preguntaba Rosa María a qué se debe, es porque realmente los hombres dominan las esferas políticas, tienen amplísima presencia. Ella ha mencionado el Parlamento, ha mencionado las compañías tecnológicas, las compañías que están encargadas de las redes sociales, y por esta preeminencia ellos defienden estos derechos sexuales suyos porque para ellos tienen una gran importancia. Y en el campo del transgenerismo, porque usted ha analizado el fenómeno concreto del travestismo y de la autoginefilia, pero sin embargo el campo del transgenerismo es mucho más amplio porque incluye a niños, incluye a mujeres que hacen una transición para convertirse o para ser reconocidas como varones dentro. ¿Y cómo explica esa adopción por parte del fenómeno tan amplio que puede ser, por un lado, transexuales, homosexuales, transexuales, heterosexuales, transgénero, niños, adolescentes y sobre todo el incremento tan grande de niñas y adolescentes que no se sienten a gusto con su género y piden transicionar? Rosa Maria would like Sheila to explain a little further how does she think that that combination of so different aspects and so different groups of people, like homosexual men or straight men, but also children that are transitioning, how all those different approaches and experiences can be get together in this same label as transgenderism.
Yes, well, in relation to men, the vast majority of the men who develop or say they have female gender identities are, of course, heterosexual, probably about 70%. Sheila comenta que en el caso de los varones que transicionan, la amplísima mayoría son heterosexuales. La cifra que ha dado es de 70% de varones heterosexuales que realizan la transición. The other men are gay men, and as you probably know, traditionally in gay culture, drag and camp, forms of imitating women's behavior and appearance, have always been fundamentally important. Y el otro 30% son varones gays. Y Sheila está recordando cómo dentro de lo que es la cultura gay existe la costumbre, la cultura del drag y lo que se menciona, se dice como camp, que es también una forma de feminización de los varones, y que estas dos tendencias, el drag y el camp, han sido siempre una parte muy importante de la cultura gay. This is because traditionally gay men are seen as losing their masculinity by the fact that they are attracted to other men and therefore being degraded to a subordinate category. Y esto es porque habitualmente, claro, a los hombres homosexuales se considera que pierden su masculinidad y que son degradados y por eso se les asocia con la feminidad, por esa atracción que sienten por otros varones. So gay men are not sexually excited by women's clothing and appearance as autogynephiles are, but generally will use women's costumes in entertainment and in prostitution. Heterosexual men prefer men in prostitution to be apparently women, and that's true in many cultures throughout the world. Entonces, los varones homosexuales que transicionan no sienten excitación sexual por vestirse de mujeres como sí les ocurre a los varones autoginefílicos, pero los varones homosexuales sí que utilizan vestimenta femenina, por ejemplo, en el ámbito de la prostitución, porque hay varones heterosexuales que pueden consumir este tipo de prostitución con varones si tienen este aspecto feminizado con apariencia de mujer. Y en el caso de los niños y de las chicas adolescentes, que es otro ámbito donde estamos viendo un incremento de demanda muy amplia, sobre todo de niñas preadolescentes que no se encuentran a gusto. O sea, ¿cómo explica toda esa extensión del movimiento transgénero? Rosa Maria is asking, how do you explain, or whether you have any explanation for the growth in children, in minors, that also are transgendering lately, especially women, especially little girls that are really increasing their numbers in their interest in transitioning. Do you have an explanation for that increase in numbers? Yes, when you look at the campaign that transgender rights activists have waged, they make it very clear that they need the transgendering of children, because this apparently shows that the essence of the female gender that they have is biological rather than sexual. If it is in children, then it must be biological. Okay. Sheila dice que esto se debe al éxito que han tenido los transactivistas en sus campañas. Para ellos es importante, es crucial la transición de los niños, porque de alguna manera demostraría que esa esencia femenina innata que ellos aluden tener existiría desde el momento en que parecería que se encuentra presente también en los niños. Les daría razón. Sí, con respecto a las preguntas que nos van llegando, por ejemplo, nos dice, ¿cuál es la situación del feminismo radical lesbiano en diversos países? Nos dice Deriris Castaño. There's a question about what's the situation of lesbian radical feminism in different countries.
the situation currently? Well, the situation is that the movement of lesbian feminism was very much destroyed and wiped out in the early years of the 21st century. All of the support networks and the bars and the bookshops and everything went. As a result, lesbian feminist politics has been very much weakened. Okay. Dice que realmente ha habido un debilitamiento, prácticamente una destrucción del movimiento lesbiano, porque todos los sistemas, las redes de apoyo que existían, como pues, cafeterías, librerías, todos los lugares de encuentro, fueron destruidos pues a finales del siglo XX, principios del XXI. Y eso ha producido un debilitamiento enorme entre las redes que se establecían entre las lesbianas. And the situation is that in organizations supposedly for lesbians and gays, in online resources, places of entertainment, young women now find that there are men pretending to be lesbians and demanding sexual access. There are almost no places just for women or lesbians anymore. Y dice que la situación es que organizaciones que son supuestamente para defensa de los derechos de gays y lesbianas, las mujeres jóvenes encuentran que hay muchos varones autoidentificados como mujeres diciendo que ellos son lesbianas y exigiendo acceso a las mujeres, a las lesbianas, de manera que ya no hay espacios libres de hombres. O sea, que las lesbianas no tienen espacios seguros sin la presencia masculina. But I need to say that the movement is building again. For instance, in the Women's Human Rights Campaign, we have got young lesbian feminist women who may be the only ones in their country, and they're coming together and finding others, and it is very exciting to see. Comenta que hay signos de recuperación, que eso es muy esperanzador porque, por ejemplo, en los webinarios que se realizan por parte de Women's Human Rights Campaign se han dado casos de mujeres que se encontraban solas en sus países prácticamente, pero se están estableciendo redes de nuevo y el movimiento se está como reconstruyendo, con lo cual es un signo de esperanza para Sheila. Y tenemos otra pregunta de María Padua. ¿Cómo favorece el patriarcado la ideología queer? ¿O simplemente es una moda que pasará? There's a question about how this queer ideology, whether it is a tool of patriarchy, whether the patriarchy is behind or supporting this ideology, or whether this is just a fad, a trend that will go away with time. I think that queer is already being very, very much questioned by a whole new generation of young feminists and lesbians, and so that's very exciting to see. I was teaching at the University of Melbourne when queer politics began to develop in the early 1990s. Dice que la ideología queer está siendo ya cuestionada por una nueva generación de feministas, incluyendo lesbianas. Ella considera que es un desarrollo muy interesante, muy interesante para ella, y porque lo compara con cuando se inició la presencia de la ideología queer en las universidades, por ejemplo, cuando ella estaba dando clases en la Universidad de Melbourne a principios de los años 90. Queer theory and queer politics is male. I have written a whole book on this, Unpacking Queer Politics. It's mainly about the liberation of gay male sexuality, in fact. Dice que las políticas queer, la teoría queer es sobre los hombres. Y Sheila ha recordado el libro que yo he mencionado en la introducción, Unpacking Queer Theory, que sería como desentrañando la ideología queer, un libro que desgraciadamente no está traducido en castellano y que realmente es sobre los varones gays. The women who have been promoted in queer theory, such as Gail Rubin, of course, and Judith Butler,
are very acceptable in universities and to male academics because they are not feminists. That's absolutely crucial. For instance, I found a few years ago, there are 17 books about Judith Butler and not one about Kate Millett. Dice que feministas como teóricas de la ideología queer como Gayle Rubin o Judith Butler son aceptadas por esta corriente ideológica precisamente porque no son feministas. Y Sheila comentaba que ha visto en los currículos hasta 17 libros dedicados o sobre la figura de Judith Butler y ni uno sobre Kate Millett. So what happened in the 1990s is that queer theory, which is a branch of postmodernism and incorporates postmodern ideas about how there can be no political struggle and there's not really such a thing as woman and so on, those ideas totally dominated the academy in the West. Dice que en los años 90 la ideología queer, que es en realidad posmodernismo, y por eso dice que bueno, pues no se puede luchar contra las estructuras de poder y que incluso no existe eso que llamamos mujer, pues esta ideología dominó completamente los ámbitos académicos a partir de los años 90. So what happened was that feminism was exterminated from universities, women's studies became gender studies, and generations of young people, particularly in the 21st century, have been raised on queer theory and postmodernism. There's no feminism. They have been trained to accept that people can be any gender that they want and that feminists are simply unkind people standing in their way. Y por esta supremacía de la ideología queer, dice Sheila que el feminismo fue exterminado, es la palabra que ha utilizado, exterminado de las universidades. Los departamentos, los estudios de las mujeres, que se llamaban Women's Studies, se han renombrado todos para ser estudios de género, Gender Studies. Y claro, como ha pasado un tiempo, la gente joven ha sido educada, ha sido enseñada en el ámbito de la teoría queer, no en el ámbito del feminismo, con lo cual la visión que tienen por esa enseñanza que han recibido es nada en relación al feminismo y sin embargo, o sea, al revés, piensan que claro, las mujeres somos estas mujeres poco amables que no tomamos en cuenta los sentimientos de los demás. Y en este sentido, las feministas muchas veces son acosadas o perseguidas o insultadas por hablar de determinados temas. ¿Podría profundizar en ello? Following what you just said, Sheila, Rosa Maria is asking that precisely feminists are being harassed or stalked or doxxed for speaking about certain topics such as feminism. Could you explain a little further about that? Yes, this is an extraordinary development because, of course, I was one of that first generation of feminists who went into the universities, which was a remarkable development. Now, under the heading of queer, transgender theory and studies and so on, feminists are being driven out of universities. Transgender activists, rights activists, are attacking feminists in universities in Canada, in the US, in Australia, and in the UK, saying that feminists are doing hate speech for having any criticism whatsoever of transgenderism. It is a campaign to destroy feminist speech that would have been unimaginable at one time. Dice Sheila que, claro, ella considera que esto es un desarrollo extraordinario en el sentido de que ella fue parte de la primera generación de feministas que entraron en la universidad,
pero con el éxito de la teoría queer y todos los estudios queer, las feministas están siendo expulsadas de las universidades, de los centros de estudio, y que los transactivistas atacan a las feministas para expulsarlas. Esto ha sucedido en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido. Y la acusación es que ellas están incurriendo en delito de odio, en discurso de odio, por realizar cualquier crítica, por pequeña que sea, a la teoría queer. Con esto, Sheila ve que hay una campaña para destruir el feminismo y considera que esto habría sido inimaginable hace solo unos años. Sí, tenemos diversas preguntas que nos dicen cómo se puede subvertir, qué leyes se necesitaría o qué educación o qué acciones para volver a concienciar del interés del feminismo por la igualdad y la emancipación de las mujeres. O sea, ¿qué acciones legislativas serían necesarias y pedagógicas y educativas? Rosa Maria is asking, so in order to revert all that, what actions in law, education that would be needed? What do we need in order to sorry, I don't understand my own handwriting. Sorry, Sheila. So in order to go back to this idea of equality, but also emancipation of women, what kinds of legislative actions or actions in education do you think would be necessary in order to revert that trend that you're telling us? I'm not sure about legislative actions. I mean, the government in the UK intends to pass some legislation on free speech in universities, but it's a very right-wing government, and I don't think they really have the interests of feminists at heart. But other things that are happening is that organizations are being set up to defend the free speech of academics in the UK and in the US, and that's very important to provide some support for our sisters. Dice que no está segura exactamente en relación a lo que serían acciones legislativas, a legislación, porque, por ejemplo, sí que en el Reino Unido hay una reciente legislación en relación a la obligatoriedad de la defensa de la libertad de expresión en las universidades, pero como se trata de un gobierno de derechas conservador, son los Tories, Sheila no cree que este gobierno tenga un interés feminista o que no tenga un interés especial en la defensa del feminismo. Sí que piensa que es importante el hecho de que la sociedad civil se está organizando, hay nuevas organizaciones que están surgiendo recientemente para defender la libertad de expresión de las feministas dentro del ámbito académico. Y esto sí que cree que puede hacer una diferencia. Feminism entered the universities in the 1980s and 1990s because there was a strong feminist movement outside. And because the students and women were demanding that in the universities. Today, there's a strong movement starting outside the universities, even though the universities themselves have been pretty much captured by gender ideology. I got my job at the University of Manchester in 1991 because the students demanded feminism. This will happen again. But it's a big struggle. Bueno, pues Sheila lo que nos dice es que en los años 80, en los años 90 se establecieron estos estudios feministas porque había una demanda muy potente por parte de la sociedad fuera de las universidades exigiendo este tipo de estudios. Hoy en día el feminismo no está presente en las universidades, pero Sheila cree que se está volviendo a crear las condiciones, vuelve a haber una demanda feminista fuera de las universidades
aunque las universidades han sido capturadas ideológicamente por la ideología queer, por esta demanda que está creciendo y que está volviendo a exigir los estudios feministas, cree que es posible revertir la tendencia, pero va a ser complicado. Ella ha dicho que será una lucha para conseguirlo. Sí, desde luego lo importante es que el debate, pues, independientemente de las posiciones, independientemente de las opciones personales, el debate sea libre. Lo que no podemos admitir nunca es una cultura de la cancelación. En este sentido, este mismo congreso trata de debatir la libertad de expresión, y el ejercicio, además de la razón, no puede ser frenado. Bueno, y esto es un poco el prólogo. Lo que sí que quería comentar para los últimos momentos que tenemos es, dentro de la Women's Campaign, el importante refrendo es la recuperación de la noción del sexo, el centrarse en los derechos de las mujeres basados en el sexo. Me gustaría que en los últimos minutos pudiera profundizar en la importancia de esta noción, no solo de la visibilidad del sexo dentro del debate actual del feminismo, la recuperación de esta noción y esta posición. Rosa Maria was telling that precisely this international conference aims at promoting debate, independent debate, because she thinks it is very important. Even if we were to disagree, we have to have the conditions in order to be able to express our opinion. We cannot tolerate the cancel culture that is present today in most places. So we are going. We are about to end this Q&A, and as a last question, Rosa Maria would like you to expand on the notion that she thinks is very important that Women's Human Rights Campaign has gotten back the notion of sex, but also the idea of sex-based rights. And she would like you to delve into that notion. To expand on it? How do you see this idea of sex-based rights being important in feminism now? Yes, well, I was involved, of course, in writing the Declaration on Women's Sex-Based Rights in 2019. And what we were concerned about was the fact that the human rights, women's rights as human rights, that women fought for and achieved in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in 1979, they were very firmly based on sex. There was no concept of gender identity at the time. And indeed, the language of gender was not even regularly used by feminists at that time. Lo que está comentando Sheila es que ella precisamente ha sido una de las autoras de la declaración, como hemos mencionado antes, porque había esta preocupación por volver a tomar en consideración los derechos de las mujeres en el marco de derechos humanos. Y se basaron en CEDAW, porque estos derechos humanos de las mujeres, que habían sido luchados arduamente y conseguidos, el lenguaje que se encuentra en CEDAW está firmemente basado en el sexo. No se menciona para nada género, porque en aquel momento, en cuanto se redactó CEDAW, se mencionaba el sexo y las feministas no utilizaban los términos, el término en relación a género. And in the 2000s, transgender rights activists deliberately started to target CEDAW, the CEDAW Committee, international organizations and meetings to get gender identity accepted. And the problem is, feminism was weak at this time. There was no strong feminist movement. Women and feminists could not see what was going on.
So what these men did was they created the Yogyakarta Principles in 2007, which linked gender identity to gay rights and said they were both the same thing. They promoted it as progressive internationally, and they've had huge success. But we are coming back. And so we now have feminists moving into the international sphere to question all of this. Sheila comenta que a partir de los años 2000 los transactivistas de una manera deliberada se enfocaron en CEDAW y en otros organismos internacionales para introducir el concepto de identidad de género en la legislación, de manera que se pudiesen conseguir unos derechos sobre este concepto. El feminismo en ese momento era débil, por lo que hemos estado mencionando anteriormente, y las feministas no se dieron cuenta y no pudieron reaccionar. Sheila ha mencionado los principios de Yogyakarta, que fueron redactados precisamente a principios de los años 2000, que realmente intenta conseguir una serie de derechos basados en la noción de identidad de género. Con ello, pues lo han presentado, lo han intentado promover ante organismos internacionales y las legislaciones en muchos países, porque lo están vendiendo como algo que es progresista. Pero bueno, Sheila es optimista, cree que el feminismo está resurgiendo y que vamos a presentar batalla para que esto no prospere. Pues hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Sheila, muchas gracias por tu contribución. Compartimos esa esperanza de que el feminismo pueda volver a ejercer el uso de la razón sin contapisas, sin amenazas, sin cultura de la cancelación, porque las feministas debemos seguir hablando de los temas que afectan al feminismo, que en última instancia afectan a toda la sociedad de hombres y mujeres, y cualquier fanatismo, cualquier cortapisa es una cortapisa frente al libre ejercicio de la razón. Muchísimas gracias, Sheila. She thanks your participation in this international conference, and she hopes that the use of reason without any limitations or threats is going to help feminist movement in advancing ideas. So we hope we will be able to express our ideas again freely. Thank you. Thank you for letting me participate in your conference. That's terrific. Nos agradece la invitación de haberla invitado a participar en este Congreso Internacional. Muchas gracias, Sheila. Y ahora damos paso a la siguiente conferencia, que es la conferencia de Victoria Sendón de León, que será presentada por Marina Gilabert, que es secretaria general de Clásicas y Modernas, experta en coeducación, en feminismo y con una amplia labor también tanto en la administración como en la investigación, como en el desarrollo de políticas, digamos, coeducativas y también de acción y de reflexión sobre el feminismo. Buenos días. Muchas gracias, Rosa María, por la presentación. Y yo voy a presentar a Victoria Sendón de León con una conferencia titulada Acontecimientos y necesidad histórica, de Antígona a Rosa Park. Buenos días, Victoria. Victoria es filósofa, escritora y referente en España del feminismo de la diferencia. Fue guionista de televisión, de radiotelevisión española, con un título de un programa que se llamaba La España Herética. Y también fue fundadora, aunque estamos hablando en distintos planos, de la Fundación Matria. Por entrarnos en su producción, filosófica, ella publica las siguientes obras, que señalo solamente algunas. Más allá de Ítaca, sobre complicidades y conjuras, La agenda pagana, luego en editorial
las horas y horas publica Feminismo holístico, de la realidad a lo real. En Cuadernos de Ágora, la editorial Icaria, Material, el horizonte de lo posible, la Matria, el horizonte de lo posible. Y la barbarie, en 2019, la barbarie patriarcal, de Mad Max al neoliberalismo salvaje. Es promotora de Il Vindicatio, el primer sindicato transversal de mujeres. Es, ante todo, también una buena amiga y colaboradora, con la que contamos de manera habitual y es una persona excelente. Bien, Victoria, tienes la palabra. Bueno, ¿se me ve? Sí. ¿No se me ve? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Es que yo no me veo, pero bueno, da igual. Me tengo ya muy vista. Bueno, buenos días a todas, o buenas tardes, o buenas madrugadas a las hermanas de América. Muchísimas gracias a Clásicas y Modernas y, bueno, especialmente a las organizadoras de este evento, como Rosa María, Marina y Gilabert. Bueno, hoy nos toca hablar de la situación actual del movimiento feminista. Y lo primero que quiero decir es que creo que ha sido un error que desde la segunda ola nos hayamos centrado en asuntos súper específicos de mujeres, como si el patriarcado no estuviera presente en toda la realidad económica, política, cultural, religiosa, etcétera, ¿no? Bueno, nos hemos encerrado demasiado en denunciar y combatir el machismo, es decir, en la comparación y relación directa entre hombres y mujeres, y que en realidad es solo un síntoma del patriarcado, no es una causa, porque hemos partido de que el objetivo era el de la igualdad con ellos. Es como si nos hubiéramos quedado fascinadas con aquella frase de Simone de Beauvoir de él es lo absoluto, ella es lo otro. Y decidimos, no ser lo otro, sino aspirar a ser lo mismo. Entre otras cosas porque lo otro había sido definido como lo oscuro, lo irracional, lo sentimental e incluso lo histérico. No hemos atendido a otros asuntos, olvidando que el patriarcado constituye una estructura fractal con un patrón que se repite en toda la estructura, valga la redundancia, ¿no? O sea, en toda la realidad que nos incumbe, como he dicho, economía, política, cultura, religión. Si hablamos, por lo tanto, de la situación concreta del movimiento feminista hoy, creo que tenemos que hablar del mundo en el que está inmerso, que es una estructura patriarcal con un discurso falogocéntrico, de falo, de logo y de androcentrismo. El tema del machismo focaliza demasiado nuestros debates y nuestra agenda. Yo creo que nuestros debates tienen que ser bastante más amplios. Bueno, estoy aquí para hablar del feminismo hoy como necesidad histórica en contraposición al acontecimiento, pero sin olvidar que el acontecimiento nos atraviesa y nos atañe, pero siempre de modo diferencial a las mujeres respecto de los varones. Para la filosofía, el acontecimiento es un hecho que irrumpe azarosamente en el devenir histórico, político y cultural, que cambia todo el contexto del acontecer hasta el momento. Es algo inesperado que nos sobresalta por lo imprevisto. El acontecimiento, por tanto, es un movimiento no histórico, una singularidad sin modelo, que diría Deleuze. Ahora bien, todo acontecimiento se presenta como una realidad existente, pero también inserto
en las palabras e interpretaciones que le otorgan el sentido, es decir, aquello a lo que llamamos el relato. El pensamiento feminista, como pensamiento crítico, tendría que estar muy atento a los diversos relatos, a la interpretación de los hechos y de los acontecimientos. Entonces vamos a ver algunos de los acontecimientos de este siglo XXI, nada más, ¿no? Bueno, pues inauguramos el siglo con la caída de las Torres Gemelas. 9 días después, el 11S, George Bush declaró la guerra contra el terrorismo islámico, que había que ir a buscarlo allí donde se escondía, en las montañas de Afganistán, pero también definía y se oponía, se enfrentaba con el eje del mal, entre, y me acuerdo literalmente, entre los que se encontraban los ateos y las abortistas. Supongo que se refería a las feministas, que pasábamos a ser eje del mal. Bueno, este relato concluyó con la ruina y el sufrimiento indecible de muchos pueblos y personas y el enriquecimiento desmedido de las grandes corporaciones petroleras americanas y de los ejércitos privados de mercenarios. Un acontecimiento local, como fueron lo de las Torres Gemelas, se convirtió en un problema global que se quiso solucionar mediante la guerra, que es una de las características constantes del patrón que se repite en el patriarcado. Otro acontecimiento, y estoy hablando de acontecimientos globales, perdón, fue la quiebra de los grandes bancos americanos por las hipotecas subprime en 2008, que tuvo un efecto en cadena en todo el mundo y dio lugar a la mayor crisis económica de los últimos tiempos. Luego vino la crisis de deuda, las nuevas leyes laborales, el empobrecimiento de gran parte de la población, la fusión de los bancos, etc. Pero los grandes banqueros se recuperaron de modo exponencial, como Lehman Brothers, Goldman Sachs, JP Morgan, porque habían casualmente vendido sus acciones a tiempo y fueron ayudados económicamente por los gobiernos, salvo en Islandia, donde la población llevó al banquillo tanto a los políticos como a los banqueros, que es lo que teníamos que haber hecho el resto. Bueno, el tercer acontecimiento de este siglo está siendo la pandemia, que también empezó localmente y se extendió por todo el mundo, habiendo sido, eso sí, cambiada previamente la definición misma de pandemia por la Organización Mundial de la Salud para poder tomar determinadas medidas económicas y políticas. El final de todo esto será el enriquecimiento de la... No muevas tanto los brazos, por favor. Ah, perdón, como no me veo, no me doy cuenta. El enriquecimiento de la Big Pharma y sus principales inversores a través, como estamos viendo, de la vacunación mundial, el empobrecimiento de todas las economías domésticas. Bueno, a esto se añade que la OMS se había abierto a las aportaciones de capital privado, que ahora tienen el 80% del total. Frente a los sufrimientos inenarrables de tanta gente en la soledad de su enfermedad, a la quiebra de los pequeños y medianos negocios, que es también una tragedia, sin hablar del abandono de las personas que tienen que salir diariamente a la calle para poder comer, bueno, pues resulta que los multimillonarios del planeta han aumentado su cartera en un 40% de beneficios. Cuando los países estén ya totalmente hundidos, vendrán los fondos buitre a hacerse con gran parte de la riqueza del país, como sucedió anteriormente y como está sucediendo ahora con la compra masiva de tierras fértiles. ¿Cuál es el hilo conductor de estos acontecimientos? Bueno, creo que se puede explicar a través de la teoría del shock que expone Naomi Klein respecto a las propuestas de Milton Friedman y que se resume así. Hay que esperar
a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes. Bueno, al mismo tiempo, todo esto es muy similar a lo que Marx llamó acumulación del capital o también acumulación originaria, que fue la expropiación que se hizo de las tierras comunales de la población campesina para trasladarla a los nobles y a los incipientes burgueses de lo que luego serían las grandes ciudades del Renacimiento. Bueno, ahora se está haciendo algo similar, concentrando el capital en el 1% de la población, y el tema aquel de los comos medievales fue estudiado por Elinor Armstrong, que le valió el Premio Nobel de Economía en 2009 y que recoge muy bien Silvia Federici en Talibán y la bruja. Nada de esto nos puede ser ajeno a las feministas, porque nos da una imagen de lo que es el patriarcado puro en su marcha hacia ninguna parte, con un mínimo sentido humano. De ahí que tengamos que estar muy atentas a estos relatos para comprenderlos y deconstruirlos, además de analizar qué ha pasado con las mujeres en estas tres crisis. Me extraña muchísimo que en las redes sociales feministas se hable monográficamente del fenómeno trans, de los vientres de alquiler, de la prostitución, de la pornografía, etcétera, que me parece importantísimo y fundamental, como si alrededor no estuviera sucediendo una convulsión mundial que ni siquiera analizamos, como si no fuera con nosotras, como si tuviéramos solo un territorio acotado de análisis. Más bien al contrario, si a una se le ocurre comentar lo que está sucediendo económica, política, sanitaria o culturalmente, se produce un silencio inmediato por parte de las compañeras feministas, acotando más y más el terreno. Algo creo que hemos hecho mal para no entender que si bien lo personal es político, también lo político, lo económico o lo cultural ha de ser personal, es decir, objeto de nuestra atención. Hemos reducido nuestro horizonte a la ínfima categoría de la perspectiva de género. En todas estas crisis o acontecimientos que no han sido objeto de nuestra principal reflexión, las más perjudicadas hemos sido las mujeres, sobre todo las mujeres de los países del sur, las que más hemos sufrido junto con las criaturas, ¿no? Y las que más hemos perdido. Como bien escribe Susan Faludi, todas estas crisis abundan en una guerra no declarada contra las mujeres. Por eso nos creemos que no nos incumbe. Es una guerra no declarada, pero real, en la que vamos perdiendo posiciones, derechos y oportunidades. Actualmente en España, los empleos que se llevan perdidos con la pandemia son el doble entre las mujeres que entre los varones, al tiempo que ha aumentado la violencia contra ellas, como ya lo sabemos, por los encierros. O sea, que estos grandes acontecimientos consiguen siempre dos objetivos: perjudicar especialmente a las mujeres y favorecer al capitalismo. ¡Qué casualidad! Actualmente deberíamos estar muy atentas con las prioridades que van a tener los fondos de recuperación económica y sus consecuencias, pero igual pensamos que no está en nuestra agenda y lo dejamos pasar. ¿Cuál es la agenda de los varones comprometidos y con un pensamiento crítico? Todo, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces las feministas tenemos una agenda tan reducida? Porque de esto vamos a hablar, claro. Por todo esto, si hablamos de la situación concreta del movimiento feminista hoy, tenemos que hablar del mundo en el que está inmerso, que es una estructura patriarcal, como he dicho antes, con un discurso falocéntrico, o como
lo he definido en mi último libro, La barbarie patriarcal, el patriarcado es una psicosis estructural performativa. En lenguaje coloquial se podría traducir como que el mundo patriarcal es un casino en manos de ludópatas, un psiquiátrico en manos de psicóticos o un circo regentado por los leones. Todo es patriarcado y no solo la violencia contra las mujeres, y todo es relato interesado, con unos fines bien definidos. Pues como decía Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Bueno, sin embargo, relatados ya los principales acontecimientos que nos han marcado en este siglo simplemente, diré que el movimiento feminista no es un acontecimiento, sino que responde a una necesidad histórica. El fenómeno trans posiblemente es un fenómeno, es un acontecimiento pasajero, porque no es en absoluto una necesidad histórica. Porque una necesidad histórica responde a un criterio de racionalidad, como toma de conciencia, pero también de acción colectiva. Bueno, y para ello es necesario tanto unas condiciones materiales para hacerlo posible, como también un cierto nivel de cultura y de teoría. Pero no basta, sino que también es necesario un conjunto de pasiones y sentimientos creadores que tienen la fuerza de inducir a la acción para conseguir un objetivo, cueste lo que cueste. Eso es una necesidad histórica. Actualmente esta necesidad histórica se está expresando en el feminismo de la cuarta ola, así definido, ¿no? Que precisamente quiere llevar a la acción, aquí y ahora, todo lo que el feminismo ha reflexionado, convirtiéndose en un movimiento global. Que no globalista, ojo. Precisamente por esto, pretende ser utilizado por una izquierda marxista tradicional que, por supuesto, quiere dirigirlo. Otra izquierda trotskista que a través del entrismo, que se suele posicionar en los movimientos de masas más significativos para desde ahí manipularlos y conseguir sus fines, y sin duda ser implosionado por un neoliberalismo que se mueve en las profundidades y que se ha aliado con las izquierdas para eliminar lo que consideran un enemigo para sus hegemonías. Por eso estamos que no entendemos nada. Detrás de muchos de los estallidos emancipadores, pues por ejemplo está la Open Society, como financista de todas las, yo le llamaría, disidencias homologadas. No tendría éxito si no lo hiciera a través de, a través de movimientos de derechas, que siempre nos resultarían sospechosos. Esto lo tienen claro, ¿no? Así que cuidado, porque yo creo que están manipulando mucho a la izquierda desde todos estos, digamos, movimientos o pensamientos posmodernos, relativistas, ¿no? Cuidado con entrar al trapo de la excusa de los derechos humanos, que yo creo que es una tapadera actualmente. Sucede, sin embargo, que esta cuarta ola, como le llamamos, arrastra una serie de elementos, inercias y prejuicios anteriores, tanto de la cultura feminista como de la cultura social en general, y que actualmente se utilizan como instrumento reaccionario, con visos progresistas, eso sí, contra la irrupción masiva del feminismo actual. Se ponen en funcionamiento atacando por los resquicios que puede ofrecer un flanco más vulnerable para la penetración de sus caballos de Troya, ¿no? Esta introducción me ha servido para situar muy esquemáticamente la cuarta ola del feminismo,
de modo contextualizado política, social y económicamente. Y si este contexto sirve para la población y los países en general, para nuestro movimiento hay un elemento añadido, que es el cultural, utilizando en muchos casos nuestro propio lenguaje y reivindicaciones para subvertirlas. Estos elementos son, primero, hipersexualización. Es un poco en la línea que ha dicho Sheila, ¿no? La liberación de las mujeres la hemos enfocado hacia el cuerpo como deseo y nuestra capacidad de reproducción, que como consecuencia secundaria también benefician y mucho a los varones. Tanto en el aborto, los anticonceptivos, la libertad sexual, parecen hechos en los que los hombres pues parece que no tienen nada que ver. Pero además, en lo social se ha dado un crecimiento exponencial, como ya sabemos, en la trata, la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, que siempre suponen un beneficio económico para las mafias, proxenetas, productoras cinematográficas, etc. Y, como ha dicho Sheila Jeffreys, para la libertad sexual de los varones. Las jóvenes, sobre todo, se han convertido en un harén para ellos, que en muchas ocasiones, casi siempre, pasan del deseo erótico a la violencia sexual aprendida en la pornografía. Otro concepto anterior que arrastra la cuarta ola es el concepto de género. Bueno, nos sirvió en un momento dado como categoría de análisis para entender los comportamientos estereotipados, unidos o atribuidos a los sexos. Y lo hemos utilizado para todo, para todo. Violencia de género, perspectiva de género, impacto de género, estudios de género, desplazando nosotras mismas los conceptos de mujer y de feminismo, adoptando el lenguaje, sí, de la academia y de la administración, para quienes estas palabras, mujer y feminismo, no eran políticamente correctas, ¿no? Hablar de esto, de mujer, de feminismo, pues no era un lenguaje adecuado dentro de la administración o de la academia. Otro elemento importante con el cual tenemos que confrontar actualmente, el giro lingüístico. Bueno, se trata de una rama de la filosofía analítica que ha cambiado el paradigma del conocimiento en muchos aspectos. Bueno, propugna que los problemas filosóficos pueden ser resueltos reformando el lenguaje, más que tratar de averiguar la naturaleza de X, se trata de encontrar las palabras adecuadas que la definan para llegar a un consenso de tipo filosófico, científico, político, lo que sea. Los filósofos del giro lingüístico no admiten disensos, y lo estamos viendo. Es exactamente el problema, eso que nos estamos encontrando en relación a la definición de conceptos como género, sexo, identidad, sujeto, etc. El giro lingüístico es la coartada para disfrazar ciertas falacias englobadas en los derechos humanos. Por ejemplo, las distintas identidades de género, que no son más que una especie de digresión que ha desplazado incluso el sentido común, como advertía Hannah Arendt, que dice así, en el origen de los totalitarismos, dice, la propaganda totalitaria, ojo, la propaganda totalitaria puede atentar vergonzosamente contra el sentido común, solo donde el sentido común ha perdido su validez. Su neolengua del giro lingüístico delira con cambiar la realidad y con crearla a partir de las palabras. Por eso el patriarcado también es una estructura performativa, creada a través de palabras, de leyes, de edictos. Lo malo es que en muchos ambientes el sentido común ha perdido su validez,
empezando por los partidos políticos. Por otro lado, otro de los elementos con los cuales tenemos que bregar y que vienen también de antes, la interseccionalidad de los diversos grupos de mujeres, poscoloniales, racializadas, pobres, proletarias, etcétera, que sirve para enfrentarlas a unas supuestas feministas blancas, ilustradas y burguesas, y que está siendo pues utilizada esa interseccionalidad para dividir el movimiento clarísimamente. Luego hablaré un poco más de esto. Y el elemento más polémico para mí y seguramente para todas vosotras, el elemento más polémico a ser cuestionado sería el concepto mismo de igualdad. Lo digo como concepto insuficiente para enfrentarnos a un patriarcado colonizado por una posmodernidad propia del siglo XX, más allá de la modernidad del siglo XVIII. Es decir, que hemos de construir, deconstruir, no construir, sino deconstruir la hipersexualización como un elemento de liberación para las mujeres, el concepto de género, que ya lo estamos intentando, la falacia del giro lingüístico, la interseccionalidad que divida al movimiento y el concepto mismo de igualdad como elemento suficiente para que sea nuestra guía en esta cuarta ola del feminismo. Es necesario, por supuesto, pero no suficiente. No deberíamos ponernos el límite en alcanzar la igualdad en un modelo que ni siquiera analizamos en su totalidad, más allá de lo que hemos decidido que sea nuestra agenda. Bueno. Digo esto último porque ante semejante ofensiva, como la que estamos padeciendo ahora mismo, el feminismo de la igualdad carece de armas suficientes para hacerle frente. No olvidemos que el pistoletazo de salida de este ataque cultural lo dio Judith Butler en la tercera ola de los años 90 con el género en disputa. Que, ojo, tiene el siguiente subtítulo: el feminismo y la subversión de la identidad, en el que se confronta fundamentalmente con la corriente del feminismo de la diferencia. En el fondo, todos los principios de su teoría se encuentran en el primer capítulo de esta obra. Los supuestos que desgrana no son más que falacias fundamentadas en el rechazo frontal a nuestra identidad ontológica sexual como mujeres, que es la piedra angular del feminismo de la diferencia, sin lo cual no podemos fundamentar un sujeto político del feminismo. Si ambos sexos coincidimos en un sujeto universal, la cualidad de hombres y de mujeres estaría dada por un ordenamiento jurídico que nos reconozca como tales, según Butler, De ahí la posibilidad de cambiar de uno a otro sexo como un mero trámite registral de nombre, porque en el fondo somos lo mismo, Es el ordenamiento jurídico, es el que nos hace sujetos y sujeto universal, Lo mismo el hombre que la mujer. Bien, otro de sus a prioris es la negación del cuerpo sexuado, que pasa a ser género, de modo que la cultura es prioritaria frente a la naturaleza de los sexos, que correspondería nada más que a una proyección del orden heterosexista, creado también por la cultura, claro. Incluso afirma que el presupuesto de Simone de Beauvoir de que no se nace mujer, se llega a serlo, no implica que esa persona que se convierte en mujer sea del sexo femenino. ¡Qué mareo! Esta afirmación de Beauvoir abrió realmente la puerta al concepto de género,
que ahora queremos superar. Pero ¿sobre qué bases firmes podemos superarlo? ¿Sobre un sujeto universal, abstracto y neutro? En el fondo, el feminismo de la igualdad se ha construido sobre esos principios abstractos y jurídicos en lugar de fundamentarlo en algo tan material como el cuerpo real, que es cierto y es próximo. El siguiente despropósito que propone Butler sería terminar con el binarismo que predican todas las teorías queer para sustituirlo por la proliferación de los géneros, que con tanto entusiasmo ha sido ratificado y acogido por Naciones Unidas. Por tanto, el sexo es género. Y como el género no es una sustancia, es decir, no tiene una realidad material en la que sustentarse, el feminismo no puede basarse en el cuerpo sexuado de las mujeres, porque no existe. Es la consecuencia de basar el feminismo en conceptos tan abstractos como la igualdad, que también sería, digamos, pues un constructo cultural y que solo puede aterrizar un poco en la realidad con políticas de discriminación positiva o de acción positiva en relación a las mujeres, contando con gobiernos dispuestos a hacerlo, claro. Sin embargo, estas políticas han de basarse en una concepción también diferencialista, no reconocida de los sexos. Por ejemplo, el aborto no sería propio de una agenda igualitarista, sino diferencialista, ya que solo nos afecta a las mujeres y a nuestra capacidad de gestar un nuevo cuerpo o una nueva vida. Pero no se quiere reconocer, no sé, los motivos no lo sé. Y por último, y haciendo gala de un antifeminismo explícito, sigo con Butler, escribe Butler que la unidad de la categoría de las mujeres ni se presupone ni se desea. Porque la identidad sexual no puede ser una premisa para ella, para todo el movimiento queer. Mientras que el género, eso sí, es un conjunto abierto que permite convergencias, divergencias, en fin, todo muy bonito. Lo que me pregunto es qué tendrá que ver el transexualismo o el transgenerismo con el feminismo. Nada, salvo que signifique un torpedo intencionado en la línea de flotación del movimiento, que es realmente de lo que se trata. Por esto, la autora de Gender Travel se ocupó muy mucho de añadir feminismo y subversión de la identidad. En todo esto hay una intención política dirigida hacia un objetivo muy claro: acabar con el feminismo, como ha dicho Sheila, ¿no? Sin embargo, el transgenerismo es un acontecimiento, como he dicho antes, provocado, que jamás llegará a ser una necesidad histórica, como lo es el feminismo, mientras sigamos siendo humanas. Frente a la intención transhumanista y eugenésica malthusiana actual. No voy a hablar de eso, claro. La trampa intelectual es que cuando conviertes el sexo en género, puedes hacer con ello lo que te dé la gana y, por tanto, fundamentar cualquier teoría. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con un lenguaje performativo, es decir, con un lenguaje que crea realidades con palabras. La misma Butler afirma, fijaros, en una entrevista, dice: confieso que no soy una buena materialista. Cada vez que intento escribir del cuerpo, termino escribiendo sobre el lenguaje. Bueno, sin duda que la obra de Rosa María Rodríguez Magda, La mujer molesta, supone una propuesta más que suficiente ante tal colección de falacias. La conclusión es que quieren acabar con el feminismo desde dentro, destruyendo el propio sujeto político, que somos las mujeres feministas respaldadas por toda una genealogía. En otra entrevista reciente, Butler afirma lo siguiente:
Mi apuesta es que la mayoría de las feministas apoyan los derechos trans y se oponen a todas las formas de transfobia. Claro. Por lo tanto, encuentro preocupante que de repente la posición feminista radical transexclusiva se entienda como comúnmente aceptada o incluso como corriente principal. Esto podría acabar en la muerte del feminismo. Amenaza. Y esto es de una entrevista reciente, no es de los años 90. De todos modos, una cosa es utilizar el género como categoría de análisis y otra es el generismo, es decir, sustituir el sexo por el género. Para las feministas, el género mujer como estereotipo de mujer, pues ha de ser superado, estamos en ello. Sin embargo, la identidad sexual que se niega a las mujeres, incluso el nombre, solo tiene validez, por lo visto, cuando se dice, o sea, mientras tanto somos, no me acuerdo, cuerpos menstruantes y cosas por el estilo, ¿no? Y la palabra mujer no existe, salvo cuando se dice una mujer trans es una mujer. O sea, que la identidad se la estamos regalando graciosamente a ellas. Y nosotras nos quedamos con los restos, es decir, con los prefijos cis, trans, ter, en fin, una ruina. Bueno, entonces a toda esta problemática general que he expuesto, quiero dar una respuesta desde el feminismo de la diferencia sexual, que por eso estoy aquí. Tengo que aclarar que no pertenezco al feminismo de la diferencia nacido en la librería de mujeres de Milán, liderado por Luisa Muraro y Lia Cigarini, sino que me inspiro más bien en el pensamiento de la filósofa y psicoanalista belga Lucy Irigaray, desde el que he creado mi propia reflexión de la diferencia, que me ha llevado tanto a la reinterpretación de culturas y mitos del pasado, que tienen que ver con la matrística, como a concebir un feminismo holístico que abarque la totalidad, y un patriarcado de naturaleza fractal, es decir, con un patrón que se repite en todos los ámbitos de la realidad, en todos, no solamente en la relación hombre-mujer. No he escrito mucho sobre el feminismo de la diferencia, pero sí desde el feminismo de la diferencia. Lo digo porque no todos los feminismos de la diferencia son iguales, sino diferentes también, con matices. Mi feminismo de la diferencia es radicalmente político, más que contemplativo o intimista. Para mi modo de entender, la cuarta ola del feminismo está requiriendo otro marco conceptual, otra episteme, para entendernos y explicarnos, no solo a nosotras, sino el mundo patriarcal que históricamente nos ha tocado vivir, teniendo en cuenta la tremenda ofensiva que padecemos actualmente, tanto desde la izquierda patriarcalista como desde la derecha neoliberal. Por tanto, voy a intentar sentar unas bases desde la diferencia sexual, que ha sido y es una corriente feminista marginal, y en muchos casos combatida desde el propio sea el único camino para enfrentar el cambio tan radical de mundo que estamos viviendo. Cuando puedas, vas terminando, por favor. Me queda un poco, Bueno, viviendo, pero es que he empezado. ¿A qué hora he empezado? He empezado a la 1:45. Son la 1:15. Lo siento, pero mi tiempo es mi tiempo. Bueno, entonces, para los debates y las realidades actuales no nos basta la filosofía de la modernidad. Ha llovido mucho desde entonces y no podemos enfrentar la actualidad desde los presupuestos de Descartes, Poulain de Lavac, Stuart Mill o Kant, que me parecen estupendos, ¿no? Pero digamos que tanto los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, como los pensadores de la posmodernidad, tienen mucho que decir.
Y no siempre para darles la razón, pero sí para entender nuestro mundo y el espíritu de los tiempos, o los signos de los tiempos, para tener los recursos necesarios para el debate y para el desarrollo de la propia teoría. En este sentido, como escribe la filósofa argentina María José Binetti, que intervendrá en su obra Mater Realismo, Aportes para una filosofía feminista de la diferencia sexual, dice: visto en la perspectiva de los movimientos feministas, el feminismo de la diferencia se presenta como una profundización y superación del reclamo político por la igualdad de derechos civiles y sociales de las mujeres, en función de una ontología diferencial que supone demandas y derechos sociopolíticos diferenciales y, a la postre, la transformación integral del sistema sociopolítico falogocéntrico al cual las mujeres deberían igualarse. Es decir, que no basta con igualarlos a los derechos masculinos en un sistema que estructural y simbólicamente es profundamente patriarcal. No obstante, la igualdad legal es necesaria conseguirla, pero las leyes no bastan para alcanzar una auténtica transformación del sistema ni una auténtica liberación para las mujeres. Si somos diferentes, ¿cómo se traduce en el feminismo? Creo que el punto de partida del feminismo de la diferencia no es tanto una conciencia de opresión como una profunda conciencia y orgullo de lo que significa ser mujer como fundamento político de la acción. Y en relación a esto, voy a leerles una cita de Gerda Lerner en El origen del patriarcado para situar el tema. Dice así: las mujeres tardan mucho tiempo en comprender que conseguir partes iguales no las convertirá en iguales, mientras el argumento, el atrezo, la puesta en escena y la dirección estén en manos de los hombres. Cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de ello y a reunirse durante los entreactos e incluso en medio de la representación para discutir qué hacer al respecto, la obra se acaba. Y continúa: la falacia androcéntrica, elaborada en todas las construcciones mentales de la civilización occidental, no puede ser rectificada añadiendo simplemente a las mujeres. Y unas páginas más adelante concluye: lo que nos falta es buscar el coraje intelectual, el coraje de estar solas, el coraje para ir más allá de nuestra comprensión, el coraje para arriesgarse a fracasar. Puede que el mayor desafío para las pensadoras sea el de pasar del deseo de seguridad y aprobación a la cualidad menos femenina de todas, la arrogancia intelectual, el supremo orgullo que da derecho a reordenar el mundo. Con estas citas yo hubiera podido terminar la conferencia, pero tengo que explicar qué se entiende por feminismo de la diferencia, porque habrá mucha gente que no lo ha oído ni nombrar entre las jóvenes, ¿no? Bueno, empezando por el mismo nombre, y aquí es que voy a sintetizar. Muchas veces se ponen como opuestos diferencia y igualdad. Eso es absurdo e ilógico. Lo contrario de igualdad es desigualdad, pero en ningún caso diferencia. Claro que la desigualdad, la superación de la desigualdad, supone o incluye también o incumbe también al feminismo de la diferencia, pero sin embargo este feminismo pretende ir más allá y no en contra, nunca en contra, pretende ampliar la agenda y nunca cancelarla. El feminismo de la diferencia, que es de lo que se nos acusa, no es ni un esencialismo, ni un dualismo, ni un ideal de eterno femenino. Porque tanto el dualismo como el esencialismo se tendrían que referir a una doctrina, literal, que afirma la existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. Bueno,
Nada de esto corresponde a nuestros conceptos de mujer y varón, de femenino y masculino. Ambos están muy interrelacionados con una dialéctica permanente. Ni menos aún somos copias de un eterno femenino, definido por el pensamiento patriarcalista y vendido a las mujeres socializadas en él como un estereotipo de lo que significa ser mujer. Ahí tenemos una obra de Rosario Castellanos que se llama El eterno femenino, en donde lo ridiculiza absolutamente en esas mujeres, digamos, socializadas por las telenovelas, ¿no? Sin embargo, todo esto no significa renunciar a nuestra identidad como mujeres, una identidad ontológica, es decir, materialista, material, en un cuerpo sexuado. Eso es ontológico. Entonces, nuestra identidad está basada en esto, no en un sujeto universal, ni en un absoluto, ni en una igualdad jurídica. Esta identidad es compatible con las diversas circunstancias que identifican a otros grupos de mujeres. Pues como escribe Rosy Braidotti, dice, la diferencia sexual no debe separarse radicalmente de la revisión de las otras categorías, tales como clase, raza, etnicidad y otras diferencias sociales codificadas. Dice, se debe seguir privilegiando, no obstante, la identidad sexual, el hecho de tener un cuerpo de mujer, como el primer lugar de la resistencia. Otro de los temas importantes de la diferencia es la equidad, mucho más que la igualdad, y la ética del cuidado y de la responsabilidad de Carol Gilligan frente a la ética de la justicia de Lawrence Kohlberg, que dice que la ética o la justicia tiene que aplicarse sin ver las consecuencias. Todo lo contrario de la ética de la ética y de la equidad propugnada por Carol Gilligan, ¿no? Y luego, por último ya, el feminismo de la diferencia tiene como también finalidad crear un mundo simbólico propio, que quiere decir que tenemos que deconstruir muchos conceptos recibidos por el patriarcado y darle sentido a los significantes en relación a los significados. No existe otro mundo simbólico que el silencio de las mujeres y las palabras de los hombres. Entonces, digamos que el arte para mí, la creación en general, es uno de los medios más eficaces para crear mundo simbólico. También la hermenéutica o interpretación de los mitos patriarcales, porque no olvidemos que partimos de un matricidio y de una ruptura con el orden matrilineal, que fue nuestra primera pérdida de genealogía. Pero como ya veo que, en fin, tenéis un poco de prisa, voy a terminar nada más con lo que significa una desobediencia intelectual o teórica y también una desobediencia civil que deberían empezar a formar parte de nuestra agenda, de una nueva agenda, hasta concluir con un nuevo contrato social que nos tenemos que ir ya planteando, ¿no? En el sindicato que ha dicho antes Marina, que hemos creado, un sindicato transversal de mujeres, tenemos dos principios. Uno, basado en la obra de Mary Wollstonecraft, Los derechos de la mujer, que dice, sin derechos no hay obligaciones. Y las mujeres estamos llenas de obligaciones de las que muchos caemos. Los derechos no son aquello que alguien te puede dar, sino aquello que nadie te puede quitar. Es esa desobediencia que practicó Antígona, que no obedeció las leyes de la ciudad creadas por Creonte, sino que obedeció a esa ley natural de la compasión y de la piedad por su hermano Polinices, dándole sepultura. Y también esa disidencia de las leyes es la que inspiró a Rosa Park para no ceder su asiento a aquel hombre blanco al que los derechos como blanco y como hombre le hacían superior a ella según la ley.
entonces el feminismo de la diferencia tal vez sea una corriente del feminismo cuyo tiempo ha llegado. Ha llegado para cooperar más estrechamente. Creo que el feminismo actual, es decir, el feminismo de la cuarta ola, comienza su andadura peligrosamente amenazado y que cualquier otro aporte realmente feminista, ya sea intelectual, cultural o político, debe pasar a formar parte de nuestro acervo y de nuestra genealogía, que es la misma. Bueno, y muchas gracias. Creo que no me he pasado de tiempo en absoluto. Sí. La 1:25. Gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna lo has hecho muy bien y a nosotras nos ha gustado muchísimo escucharte. Voy a entrar de lleno con las preguntas, que hay varias, y quería... realmente, en relación con lo último que has dicho en referencia a la cuarta ola del feminismo. Y la pregunta sería, líneas rojas que tú creas que hay que poner para afrontar en condiciones los retos de esta cuarta ola del feminismo. Bueno, líneas rojas. A mí tampoco tengo vocación de tribunal del Santo Oficio, pero para mí una línea roja absoluta, no absoluta, es la identidad sexual femenina. Es decir, nuestros derechos basados en el sexo. Es decir, que precisamente, bueno, ahí no me voy a meter, esa sería una de las líneas rojas. Otra, pensar que todos los movimientos que tienen que ver con el sexo pertenecen al feminismo, ¿no? A mí me parece muy bien el movimiento trans, es su movimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? El feminismo es nuestro movimiento. Quien elija estar dentro del movimiento trans, muy bien, que se defina. Pero quien elija estar dentro del feminismo, el feminismo, como siempre, puede apoyar muchísimos derechos de otros colectivos. Hemos apoyado, pues sí, los derechos de los trans, los derechos de los homosexuales, el ecologismo. Hemos apoyado muchísimo, pero tenemos una especie de buenismo que cuando se trata de apoyarnos a nosotros, no, ahí no. Nosotros apoyamos a todos y nosotros, como somos la buena Juanita, pues nos quedamos desmanteladas. Y entonces conseguimos que todos estos movimientos a los cuales hemos participado, hemos ayudado, se vuelvan contra nosotros. Esa sería una línea roja. Que el movimiento feminista, esta interseccionalidad de aquí te pillo, aquí te mato, no. Y luego también habría otra cosa que ya dijo la ministra Carmen Calvo en su intervención. Bueno, no podemos permitir que se nos trate como un colectivo. Oiga, que somos el 52% de la población. ¿Qué es eso? Un colectivo más como los trans, que son el 0,1% frente al 52%. ¿Qué es lo que ha hecho el actual ministerio de ¿cómo se llama? No sé si se llama de la igualdad, de las mujeres o de no sé qué. Bueno, es lo que ha hecho, es decir, bueno, es lo que ha hecho. Poner todo el foco en el problema transexual, que son 0,1%, y el 52%, bueno, estos úteros menstruantes o estos cuerpos, no sé qué, son mis líneas. Es decir, no dejar nuestra dignidad, no dejar una especie de relación entre el patriarcado y el capitalismo, diciendo que busca la destrucción del feminismo por dentro. ¿Podríamos decir que esa práctica política de dominación simbólica está desafiando la democracia? Bueno, por supuesto. Bueno, yo creo que la democracia absoluta nunca ha existido, o existe muy relativamente, o en momentos más. El capitalismo es, digamos, es un producto del patriarcado y también determinado socialismo. Es decir, el patriarcado tiene
un patrón con una serie de, por ejemplo, la dominación. Todo lo que sea dominación es de origen patriarcal. Digamos, la opresión sobre las mujeres, la destrucción de la naturaleza, el recurso a las guerras para resolver conflictos. Entonces, todo esto tiene origen en el patriarcado, que es una estructura fractal de dominación, porque domina en la cultura, en la política, en todos los ámbitos. Entonces, claro que puede destruir la democracia. Absolutamente. La democracia es como algo prestado. Es que yo creo que para mantener la democracia y fortalecerla, deberíamos hacer un nuevo, las feministas, un nuevo contrato social. Claro. Porque el de ahora... Sí, otra pregunta, esta viene de Rubén Martínez, un estudiante de doctorado de los estudios de género por la Universidad de Alicante, y dice así: has comentado que en esta cuarta ola estamos asistiendo a una manipulación de la izquierda por parte de Rubén. No creo que podamos generalizar, al menos por lo que se refiere a nuestro país. Y pregunta: ¿consideras a los partidos de izquierda actuales como feministas? ¿Observas diferencias entre ellos en este sentido? Hombre, claro que hay diferencias, sí, y entre la llamada izquierda y derecha. Pero fíjate tú que tanto que expulsaron a Lidia Falcón, ojo, Unidas Podemos, Más Madrid, que son, se supone, la izquierda, todos estos están encantados apoyando el transgenerismo, no a los trans, sino el transgenerismo, con una ley que me horroriza en lo que atañe a los niños y a los adolescentes. No, me horroriza, no, nos horroriza. A los vientres de alquiler, la prostitución, a la cual llaman trabajo sexual. Bueno, todos estos temas los está apoyando entusiásticamente la izquierda como una forma de derechos humanos. El PSOE es un pasito para adelante, un pasito para atrás. María, no me aclaro, porque a lo mejor llevan en su programa que son abolicionistas, pero podían haber abolido desde el siglo pasado y todavía no sabemos qué es lo que pasa, que no se deciden. Entonces, el PSOE parece que estamos más proclive. Hay mujeres como Carmen Calvo, que estoy segura que es abolicionista, porque lo ha dicho muchas veces. Pero hay ahí una ambigüedad que, claro, muchas feministas en España, en la última elección en la Comunidad de Madrid, no sabían a quién votar y han optado por abstenerse o hacer votos nulos. Abstenerse no, voto. No es feminista. Vale, otra pregunta que ha entrado cuando estabas hablando de los acontecimientos, de esos 3 acontecimientos mundiales, y concretamente cuando estaba... Y se me corta. El de la... ¿Me oyes a mí? No, es que un trozo se ha cortado totalmente. Bueno, pues te lo repito. Sí. Cuando estabas hablando sobre los acontecimientos históricos, los grandes acontecimientos históricos, ha entrado una pregunta que ahora es la que te voy a formular. Del tercer acontecimiento, decías que era la pandemia que estamos viviendo y que esta pandemia ha producido un empobrecimiento. Es decir, que estamos viendo mujeres jóvenes, extranjeras, humilladas, pobres. Primera parte de la pregunta es: ¿cómo podemos tolerar esto, las feministas, hoy en día? Y la siguiente pregunta es: ¿qué otras pandemias nos ha traído y nos trae en este momento el patriarcado? Es decir, es la misma pregunta con 2 aspectos. Es decir, por una parte, ¿cómo podemos tolerar esto las feministas?
Y luego, ¿qué otras pandemias trae al mundo el patriarcado en este momento? Bueno, vamos a ver, es lo que yo decía al principio, que Sí. yo en las redes, que entro y tal, veo que todo el mundo habla de lo trans, de tal y cual, pero nadie, por lo menos de lo que yo conozco, nadie está hablando de este horror que está sucediendo, que es mucho peor que lo otro. Es decir, Sí. ¿cómo? Sí, se dice de paso, que las mujeres son maltratadas en sus hogares de tanto tiempo en los encierros, tal y cual. Bueno, han perdido el empleo el doble de mujeres que de varones en esta crisis, ¿eh? Cuando las mujeres han hecho todos los trabajos básicos y necesarios y han estado ahí al pie del cañón. Entonces, las feministas, yo creo que nos centramos mucho, nuestra agenda, negamos muchas veces la identidad sexual, pero sin embargo nuestra agenda se basa en el sexo, que si el aborto, que bueno, el divorcio no era, pero bueno, que si los anticonceptivos, que si los vientres de alquiler, que si lo trans, que 40 veces más, todas las que tengan dinero en el Banco Bilbao Vizcaya, que lo saquen y lo lleven a otro. No digo que lo lleven debajo del colchón, pero que lo lleven a otro. Ya verías cómo las cosas cambiarían. Esas cosas nos teníamos que ocupar las feministas y no en esa hipersexualización que estamos ya de sexo en un sentido o en otro hasta la coronilla. Hasta la coronilla. Muy bien. Con muchas cosas que implementar en las políticas feministas y sobre todo en las políticas de gobierno. Entonces, y a las feministas que nos estás movilizando para que absolutamente respondamos a los desafíos que tiene planteado el mundo en este momento. Desafíos de todo tipo, los climáticos, los desafíos sobre todo los económicos y luchar contra las brechas también que se hacen muy hondas y profundas. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Tú quieres añadir? Porque no oigo tu voz, pero bueno. Que si quieres añadir algo más. No, ¿no? sí, yo vale. sí quiero añadir algo más solamente. Que nos hagamos conscientes las feministas que estamos quizá en el momento más crucial de la historia, y no creo que no exagero, más crucial de la historia, porque podemos tirar ahora mismo con todo el desarrollo de la tecnología y con todo el poder que tiene el capital en manos de muy pocos, podemos tirar hacia un transhumanismo que ahí ya ni feminismo ni nada que tenga que ver, dejar de ser humanos, o podemos, digamos, crear un humanismo incluyente como ahora con ellos, ellas, hijos, hijas. No, incluyente de ese es una tontería. ¿Sí? Incluyente, y ser conscientes de que las mujeres somos la piedra angular de la sociedad y de por dónde va a ir, no la sociedad, la civilización, la humanidad. Yo me encantaría. Claro, yo ya soy mucho más vieja, entonces no me quedará mucho tiempo, pero realmente estamos en un momento histórico fundamental, hacernos conscientes de eso y que tenemos que mirar no solamente a los temas sexuales, a los económicos, a los políticos, a los religiosos incluso, a todos, porque todos nos incumben, porque nada humano me es ajeno, como decía. Al feminismo nada humano le debe ser ajeno. Pues muchas gracias, has terminado con un broche de oro, me encanta lo que acabas de decir y despedimos la sesión de esta mañana. Gracias a la audiencia por seguirnos y esta tarde reanudamos las sesiones a las 4 de la tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.